Bé, gràcies, bona tarda, gràcies per la seva assistència, se sent? En aquest cicle de conferències sobre crisi energètica i canvi climàtic, des de l'Ajuntament de Vinaròs, sabeu que estem recolzant totes les postures i posicions que siguin per intentar pal·liar aquest desgavell i simplement ficamos a disposició tant d'Ecologistes en Acció com de la taula, perdó, com d'Ecologistes... Ai, és que estic nerviós perquè pensava que tenia que parlar. No us he vingut a dir res. Bueno, només donar les gràcies i recolzar, i sabeu que l'Ajuntament de Vinaròs estarem sempre al costat de la gent que ens demana, sobretot per actuar des del mig ambient i la sostenibilitat, i presentar el senyor Pedro Prieto Pérez, que serà el ponent d'avui, i ja li deixo la paraula a Alicia. Bé, benvinguts siga a tothom. Voldríem agrair a l'Ajuntament de Vinaròs la seva implicació i la sessió d'este excel·lent auditori del que gaudirem profusament aquesta tarda. A banda de l'Ajuntament de Vinaròs, avui donem obertura al cicle de conferències que ja va començar l'any passat i que ara en més intensitat, donat que també comptem amb la implicació d'ecologistes del Sénia, amb els quals hem establert un conveni amb un objectiu clau, que és el de fer un poc de pedagogia i traslladar quina és la situació, podríem dir, real de com estem a nivell de canvi climàtic, a nivell de medi ambient, temàtiques que normalment no se solen tractar en els grans mitjans de comunicació i que per tant passen un poc així com de puntetes, no? Però la situació és suficientment greu com per a que la gent sàpiga en quin moment estem. I per això vam pensar en portar gent de primer nivell, gent molt posada i que ha investigat molt sobre aquests temes i que gaudís d'uns coneixements de primera mà, podríem dir. Bé, avui contem amb Pedro Prieto. Ell és un expert en recursos energètics, és membre de la... Ara ho llegiré, perquè el currículum no me'l sé de memòria. És membre de l'associació del PICOIL i expert en energies renovables i també és membre de Científics per al Medi Ambient, CIMA. Prieto és actualment un dels més grans divulgadors respecte al pic petroler i el seu inevitable declivi. Ha destacat per les seues aportacions sobre les modelitzacions de les PICOIL Exports, així com els seus anàlisis sobre la influència i incidència en conflictes geopolítics, que aquí també crec que tenen molt a veure en la situació de conflictes arreu del món que patim actualment. És autor de nombrosos articles vinculats a aquesta temàtica i també ha traduït autors de llengua anglesa sobre aquest tema. Prieto participa habitualment en debats sobre energia i imparteix conferències, com la d'avui, algunes de les quals també s'han inclòs en seminaris en el marc universitari. És un dels noms que van firmar el conegut manifest Última Llamada i un convençut del decreixement que trasllada d'una manera diàfana i brillant els seus coneixements a través de les seues ponències. Jo només afegir que aquestes conferències són possibles gràcies a la implicació d'Ecologistes en Acció, Ecologistes del Sénia, el col·lectiu cultural Alambor, l'associació GPEC, el Digital La Calamanda i plataformes com la plataforma antifracking i No al TIP. I fins aquí, i ara ja és el torn de Pedro. Moltes gràcies a tothom. Bona tarda. Estoy muy agradecido, ya hablaré en castellano, estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Vinaròs y a todos los organizadores de esta reunión por haber ofrecido esta sala, este auditorio tan fantástico. Y lo que voy a tratar de hacer es no apurarles mucho en el tiempo, porque sé que hoy, sobre todo, quiero agradecer a todos los presentes el esfuerzo.
considerando que hay un Barça-Madrid y que hoy posiblemente la mayor parte de ustedes van a felicitarse por la paliza que le va a dar el primero y el segundo. Entonces voy a procurar no extenderme mucho, pero vamos, estoy a su disposición todo el tiempo que quieran si alguien considera que esto a lo mejor puede tener una cierta importancia y un cierto interés. Así que sin más preámbulos ya paso a intentar contarles un poco cuál es el problema que tenemos adelante con los recursos energéticos y por qué a veces no nos negamos a reconocer un poco cuál es el problema que tenemos delante. Empezaré contándoles un poco de dónde venimos y eso empezaría con la existencia de la misma Tierra hace unos 5.000 millones de años, en la que se formó, las rocas hace unos 4.000 millones de años, los primeros orígenes de la vida con bacterias y demás hace 3.000 millones de años. Ya esto es un planeta relativamente antiguo y demás. Por aquí ya empiezan los dinosaurios hace unos 500 millones de años. Y por aquí está esa franja amarilla, si la desplazamos y la ampliamos en esto, empieza a aparecer la parte de los primates y el hombre hace unos 20 millones de años, pero en realidad como homínidos, como tales, entre 5 y 2 millones de años es que ya estamos andando con 2 pies en vez de con 4, con 2 piernas en vez de con 4 patas. Y si ampliamos esta pequeña parte del Homo sapiens, esta pequeña parte la ampliamos aquí, en los últimos 10.000 años ha venido sucediendo algo que es realmente diferenciador desde que éramos simplemente cazadores-recolectores como el resto de los mamíferos vertebrados superiores. Lo que ha sucedido en estos 10.000 últimos años, aparte de que pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce, a la edad de hierro y demás, es que inventamos la forma de domesticar animales y de domesticar las plantas con la invención de la agricultura. Pero a pesar de todo, desde el punto de vista de población nos mantuvimos muy estables. Sin embargo, ya aquí empieza la edad en la edad de hierro, ya empezamos a tener alguna variación. Esta es la edad moderna, hacia 1500 aproximadamente, y esta parte de aquí, que es la última parte, que es la época de la revolución industrial, y por aquí estaría la revolución tecnológica, vemos que ha habido un salto de población humana, pero también un salto en el consumo. La población humana se disparó desde pocos cientos de millones de personas, o 100 millones de personas por aquí, hasta los 7.000 millones de personas, 7.300 que somos ahora. Ha habido un disparo enorme y vamos a ver en qué consiste y cuál es el problema que hemos tenido. La situación, la evolución, no es un problema, es una realidad y demás. ¿Qué es lo que cambió ahí hace 130 años cuando empezamos a notar ese pico, esa especie de anomalía que hubo? Bueno, pues el que empezamos a utilizar los combustibles fósiles de forma masiva. Hasta entonces, hace 3.000 años se utilizaba el petróleo, pero era con fines medicinales, los sumerios. Yo he vivido en Sumer y he visto que se utilizaban allí para calafatear barcos hechos con juncos y demás, pero la primera vez que se empieza a utilizar masivamente como combustible es el carbón, hace unos 150 o 200 años. Se empieza a utilizar masivamente e incluso para ello nos apoyamos en la biomasa. Este es el consumo de la biomasa, lo que aparece por aquí, pero el carbón inmediatamente empieza a explotarse masivamente hacia 1840 y hacia 1900, aproximadamente 1910, el carbón supera en volumen y en cantidad de consumo energético en toda la humanidad, supera el consumo de biomasa. Esto sucede hacia 1900, éramos unos 1.600 millones de habitantes y el total del consumo eran unos 1.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año, cuando ponemos la biomasa y el carbón en equivalente petrolífero. Y entonces esto es lo que ha pasado y este cambio de la biomasa al carbón sucedió en apenas unos 60-80 años, muy rápido. Hemos tenido una segunda transición energética casi más rápida todavía, pero más impresionante, que es la del petróleo, esta franja verde que aparece aquí, que se empieza a explotar también por esta zona, pero con mayor intensidad hacia 1930, y ahí ya, Primera, Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill toma la decisión de meter combustible líquido en los buques de guerra y gana a los alemanes, que todavía seguían impulsados fundamentalmente por carbón, y realmente muestra que el petróleo tiene mucha más versatilidad que el carbón en cuanto a ayudar a impulsar maquinaria movida por motores de combustión interna. Entonces aquí hay una explosión tremenda y en este momento, hacia 1960, yo ya había nacido y ya tenía una cierta edad, ya había hecho la primera comunión. Bueno, pues en esa época el petróleo ya supera el carbón y supera la biomasa como principal combustible de la humanidad. Eso sucede ya consumiendo 3.000 millones de toneladas de petróleo al año y con una población de 3.000 millones de habitantes. Entonces ahí todavía se apoyaba mucho, por ejemplo, la infraestructura del petróleo se construye quemando carbón para hacer siderurgia, metalurgia y hacer perforaciones y sacar el petróleo del subsuelo, y también utilizando biomasa. Y ahora estamos en una tercera necesidad de transición, que no va a llegar muy tarde,
La primera se dio en lo que sería el piso 1 del nivel energético, la segunda transición al petróleo se da en el piso 3, en nivel energético, esto sería biomasa, carbón, petróleo, gas natural, esto sería el verde es nuclear, la azul oscuro es hidroeléctrica y las modernas renovables están ahí en una línea amarilla casi despreciables en cuanto a volumen total del consumo energético de la humanidad. Entonces aquí ahora nos encontramos en el piso 14 del nivel de consumo energético mundial. ¿Qué estamos haciendo? Quemando 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente al año, en fundamentalmente 80 y tantos % son combustibles fósiles. Hasta aquí es combustible fósil y sumando esta parte de aquí sería combustible nuclear, ¿no? Esta parte de aquí, combustible nuclear. 82-87% es energía fósil fundamentalmente. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad y es lo que ha impulsado y lo que realmente nos ha permitido llegar a 7.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, la forma en la que lo consumimos es esta. Este es el diagrama de Sankey, llamado también familiarmente diagrama Spaghetti, donde entra toda la energía primaria que consumimos, son 13-14.000 millones de toneladas. Esto es de la Agencia Internacional de la Energía. El 32% es petróleo, el carbón es un 23, casi un 30, el gas es un 21, la biomasa un 10, la energía hidroeléctrica un 2,3 y la nuclear un 5,1 y las modernas renovables aparecen por aquí prácticamente sin nada. Bueno, se transforma, se purifica, se refina toda esta energía y ya va a parar a diferentes usos, fundamentalmente el consumo industrial, que es aproximadamente, están divididos casi en 3 partes iguales, el transporte mundial es aproximadamente otro tercio, del cual el 95%, esto es muy importante, es fundamentalmente petróleo, es decir, hoy día el mundo, el 95% del transporte mundial se mueve fundamentalmente con petróleo, consumiendo petróleo. Es decir, si faltase el petróleo nos quedaríamos gripados a nivel mundial, en cuanto a capacidad de transporte, que es brutal, ¿no? Y el otro es el residencial y comercial, iluminar el Corte Inglés, calentar las casas, etcétera, etcétera, ¿no? De toda esta energía gigantesca, si tuviéramos 100, aproximadamente 38 entran a formar parte de los grandes tinglados eléctricos, las grandes plantas de producción de energía eléctrica, a producir la electricidad del planeta. De ahí 2/3 se pierden por calor y fricción, las plantas son muy poco eficientes, queman aproximadamente 100 y 66 salen en forma de calor perdidas a la atmósfera y 33 salen en forma de energía eléctrica refinada, purificada, de alta calidad, como la que nos está alumbrando o la que proyecta aquí el aparato este de aquí arriba. Entonces, en realidad el mundo consume solamente un 15% de toda esta energía, la consume en forma eléctrica ya refinada. El resto es un mundo no eléctrico. Es para que nos vayamos entendiendo de qué es lo que habría que transformar en el mundo si algún día, por ejemplo, quisiéramos, si es que se pudiera, manejarse con energías renovables modernas, porque las energías renovables modernas, la eólica y la solar fotovoltaica o la solar termoeléctrica, fundamentalmente lo que producen es electricidad. Y eso podría satisfacer esta parte, pero toda esta parte hay que ver cómo la satisfacemos, claro, lógicamente, ¿no? Ya sabemos que muchos dirán a través del coche eléctrico, pero hay muchas más cosas como veremos. Creo que me he dejado algo aquí, y es que es importante, y es que ya realmente tenemos aquí un autoconsumo que es el 6%. Eso quiere decir que realmente de cada 100 unidades que extraemos de la corteza terrestre, energía fósil, nuclear, hidroeléctrica, etcétera, etcétera, de cada 100 unidades de energía, necesitamos gastar 6 para poder obtener esa energía. Es decir, que netas nos quedarían 94. En realidad nos quedan menos todavía, porque aquí hay parte que se considera industrial o de transporte o incluso comercial, que realmente es también pérdidas energéticas. Con lo cual, digamos, a grosso modo, podemos decir que la tasa de retorno energética hoy día nos está obligando en la humanidad a consumir una unidad de energía para dejar 10 unidades de energía disponibles para la humanidad en estos usos de aquí, reales. El resto es consumo interno energético. Y además lo estamos consumiendo de forma desigual e injusta. Esta es la forma de consumir. Aquí abajo está la población del planeta, con lo cual, por ejemplo, China o la India tienen una gran base poblacional, o África, que son 1.000 millones de habitantes, etcétera, ¿no? Y luego por aquí están los Estados Unidos y Canadá, esto es la Unión Europea, Japón, Rusia, la Unión Europea de los 15, la Unión Europea del resto de los países hasta los 27, Oriente Medio, que consume bastante, mucho de ello es autoconsumo para la producción de energía en Oriente Medio, China, que es un país eminentemente carbonífero, el gris es petróleo, el naranja es gas natural, esto es carbón,
uranio, energía nuclear, hidroeléctrica, biomasa, etcétera, etcétera, ¿no? Y modernas renovables. Pero China todavía es un gran país carbonífero, está consumiendo ahora mismo la mitad del petróleo, la mitad del carbón mundial, y está acelerando plantas de construcción de carbón, prácticamente una nueva planta de 1 gigavatio por semana. Es una cosa monstruosa, ¿no?, lo que está sucediendo. África, fundamentalmente, lo que consume todavía es biomasa, ¿no? Hay aquí consumo de petróleo, algo de consumo de carbón y tal. La India también es bastante carbonífera, con biomasa y demás y tal. Y bueno, pues luego hay disparos de países muy consumistas, como por ejemplo Singapur, a islas dentro de los bajos consumos. Y luego aquí tenemos el nivel de consumo metabólico humano. Esto está puesto en vatios. El hombre es como si fuéramos, desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista energético, el hombre es una máquina de consumir, consume para vivir, desde el punto de vista de su metabolismo, como una bombilla de 100 vatios, aproximadamente. Serían las 2.900 kilocalorías que dice la Organización Mundial de la Salud que necesita un cuerpo humano para mantenerse, ¿no?, de ingesta. Fundamentalmente lo consume en forma de alimentos y tomando el sol, ¿no? Este es el nivel de consumo, 100 vatios aproximadamente. La capacidad de carga planetaria en estos momentos estaría para 7.000 millones de habitantes, 7.300, en unos 1.500 vatios. Es decir, que cada ser humano consumiera como 1.500 vatios, o 15 bombillas de 100 vatios, o una estufa de 1.000 vatios, una estufa y media de 1.000 vatios. Eso sería la capacidad de carga. Pero estamos en un promedio mundial de consumo de 2.600 vatios en estos momentos. Estamos quemando en promedio cada uno de los 7.300, unos mucho menos y otros mucho más del promedio, estamos quemando 2.645. Los norteamericanos son una feria ambulante, están quemando aproximadamente, canadienses y estadounidenses, están quemando del orden de 10 kilovatios por persona. Es decir, es como si llevaran 100 bombillas encendidas en la cabeza de 100 vatios las 24 horas del día. Son una feria ambulante. Los europeos no vamos muy a la zaga, estamos por los 5 o 6.000, pero no tenemos mucho menor nivel de vida y sin embargo estamos consumiendo casi la mitad, un poco más de la mitad aproximadamente. China acaba de superar el promedio. Hace 3 años hice este gráfico, o 4 años, estaba por debajo del promedio, pero los últimos crecimientos de China lo han disparado por encima del promedio, y hay otros que no llegan al promedio. Es decir, que ahí estamos en esa situación dramática y tremenda, en el que hay una injusticia en el reparto que además está muy vinculada con el PIB. Si ven el PIB, este es el PIB por persona y esta es la energía que se consume por persona. Es decir, que donde hay ingresos económicos importantes es porque hay también un nivel de consumo de energía importante. Hay una correlación que es indiscutible. No hay países que estén muy desarrollados que consuman poca energía. Todos los países desarrollados consumen muchísima energía. Incluso hay países que presumen de desvincularse y de desmaterializarse. Dicen que ellos tienen alto nivel de vida y son muy ecologistas, pero en realidad no lo son. Si uno va a Luxemburgo, por ejemplo, Luxemburgo está aquí disparado. Luxemburgo está por encima de los norteamericanos, y Luxemburgo es un país que básicamente es un paraíso fiscal y en teoría vive de los servicios, pero realmente su consumo per cápita es monstruoso, ¿no?, por el nivel de vida que tiene. Es decir, que la energía y el PIB están directamente relacionados. Les voy a dar una idea de magnitudes para que se hagan una idea. Y he tomado magnitudes de consumo de energía. Esto es el petróleo, ¿no? Entonces, aquí he puesto una unidad estándar de dimensión, que es la Torre Eiffel, que tiene 300 metros de alto. Esta es la Torre Eiffel, ¿no? Y este es el petróleo que consumimos cada año en el planeta Tierra. Consumimos un cubo de petróleo de aproximadamente de 3,8 kilómetros de lado. Son 3,8 por 3,8 por 3,8 kilómetros de petróleo que hacemos ¡fum! Y lo fundimos una vez al año. Eso equivale a quemar 53.000 Prestige llenos de petróleo. Es decir, si se nos hunde un Prestige en el Atlántico, montamos un pollo de mucho cuidado desde el punto de vista de contaminación, pero estamos quemando 53.000 Prestige al año y enviándolos a la atmósfera. Esta es la consecuencia del cambio climático, no es otra. Es decir, que cuando dicen que va a aumentar la temperatura del planeta porque estamos aumentando las emisiones de CO2 y que habría que reducir las emisiones de CO2, la consecuencia es que aumentan las emisiones de CO2 porque quemamos 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente al año, de las cuales más de 10.000 son combustibles fósiles. Y por eso, cuando hablamos del calentamiento global, habría que plantearse que si no queremos aumentar el CO2, lo primero que tenemos que hacer es dejar de consumir energía. A ver quién es el guapo que deja de consumir energía. Bueno, esto equivale a vaporizar una piscina olímpica de 170 cada 14 segundos o el flujo del oleoducto de Alaska, 41 oleoductos como el de Alaska, circulando a 88.000 barriles por hora a 9 kilómetros por hora. No pueden circular más rápido porque el petróleo tiene una cierta densidad y no fluye muy rápidamente. En carbón, esta es la Torre Eiffel y este es el carbón que estamos consumiendo. Este es el carbón per cápita, esta es la maquinaria que estamos utilizando y este es el desastre que estamos produciendo en la corteza terrestre. Estamos dando unos zarpazos
a la corteza terrestre, que la estamos dejando, pero vamos, en cueros, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, este es el carbón, esto sería el gas natural, ahí está la Torre Eiffel, el gas natural a presión atmosférica es todavía mucho mayor. Es un cubo de 15 kilómetros de lado, claro, evidentemente el gas natural no nos llega a presión atmosférica, nos llega a presión de varias atmósferas, en algunos casos de muchas atmósferas, nos llega a través de tuberías o las bombonas de gas butano, que no es exactamente gas natural, no es metano. Y la mayoría, hay una parte importantísima del gas natural que se está quemando en boca de pozo porque no hay forma de comercializarlo. Esto llega a ser un 20-25% de todo el gas que se producía en el mundo. Se está intentando que se reduzca, pero no es muy fácil reducirlo. Porque al principio se venteaba, ni siquiera se quemaba, pero el gas natural emitido, porque no se puede comercializar, y emitido a la atmósfera, es decía 21 veces, pero es 80 veces más contaminante desde el punto de vista de efecto invernadero que el CO2 por unidad de volumen. 80 veces. Cuando se estabiliza en el tiempo es 21 veces más importante y más intenso como gas de efecto invernadero que el CO2. Y entonces ahora todavía seguimos quemando unas cantidades importantísimas. Por ejemplo, el fracking en Estados Unidos está quemando unas cantidades de gas. Cuando se hace fracking para sacar petróleo, sale gas asociado. Pero si tú estás buscando petróleo y no tienes aparatos o sistemas, mecanismos, camiones o cisternas para empaquetar el gas, presurizarlo y llevarlo a comercializar o a meterlo en un gasoducto, pues terminas venteándolo, quemándolo. Las luminarias de por la noche son tremendas. Las ventajas de quemar tanta energía fósil, las hay, sin duda. Estamos hoy aquí porque estamos quemando energía fósil. Hay una sala magnífica, electricidad y todo eso. Colegios, conciertos, música clásica, filarmónicas, centros de cultura como este, etcétera, etcétera. Son ventajas innegables. Hay una sanidad social, una sanidad y seguridad social, como siempre digo, para algunos, porque lo que nosotros aquí tenemos todavía dado por garantizado, aunque muchas veces nos quejamos de que se está degradando, y en muchos casos con razón, se está degradando y muy rápidamente el acceso a la cultura y el acceso a la sanidad, pero realmente todavía tenemos un estándar muy por encima de la inmensa mayoría del planeta, de los 7.300 millones de habitantes. Estamos, afortunadamente, y lo digo con voz pequeñita, no sé que me vayan a oír los del gobierno y crean todavía que se está haciendo las cosas muy bien, estamos realmente en el 10% de la población, por encima del 10% de la población que más bienes disfruta de este tipo. Un tipo se rompe las costillas en un accidente de tráfico en el kilómetro 128 de una autovía y aparece un helicóptero del SAMUR y se lo lleva al hospital, ¿no? Y donde le atienden perfectamente y donde hay no sé qué, incubadoras, asilos o residencias de la tercera edad. Hemos hecho inventos magníficos, innegables, como la anestesia para las operaciones, el parto con epidural, vacunas para los niños, la asepsia hospitalaria, etcétera, etcétera. Una cosa que es importantísima y que muchas veces no vemos es el suministro de agua y el tratamiento de agua, suministro de agua potable y tratamiento de agua de desechos, aguas grises y aguas negras. Gracias a esto hay mucha gente que dice que esto salva muchas más vidas que la sanidad que hemos visto anteriormente, por la calidad de vida que nos ofrece un agua tratada, que nos ayuda y luego que se puede volver a recuperar. Y todo esto se hace quemando mucha energía, claro. Si no tuviéramos energía, no podríamos tener estas maquinarias dando vueltas, centrifugando la basura que va en el agua sucia y sacándola por otro lado, llevándola por otros sitios en camiones, etcétera, etcétera. No podríamos aprovecharla. Tenemos unas luminarias fabulosas, unos aparatos electrodomésticos que teóricamente nos hacen la vida más fácil. Son todo grandes ventajas las que tenemos por quemar tanto combustible fósil. Tenemos calefacción en verano, aire acondicionado en invierno, algunos, siempre sigo algunos, hay muchos otros que no saben ni lo que es la calefacción, ni lo que es el aire acondicionado, ni lo que es el agua potable. Hay más de 1.000 millones de personas que no saben lo que es el agua potable directamente en sus domicilios, o que es el saneamiento. Hay más de 1.000 millones de personas que no tienen electricidad, no sé si son 1.000 o 2.000 millones de personas. O sea que para muchos ha llegado esto, para otros todavía no ha llegado, incluso aunque estamos quemando 14.000 millones de toneladas. Electrodomésticos, sistemas de comunicación, esta es la línea marrón, tenemos ya el iPad, los teléfonos móviles, ordenadores, los wifi, antenas por todos los lados, etc. Tenemos el turismo de masas, que consume muchísima energía, tenemos reuniones, parafernalia, discotecas, la Fórmula 1, el Barça Madrid, con una cantidad de megavatios en los focos tremendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las televisiones, 5.000 televisiones, 1.500 millones de espectadores en todo el mundo verán el partido esta noche, etcétera, etcétera. Todo esto es energía y todo esto es consumo energético, da placer y ofrece confort material y a veces confort espiritual. Industria astronáutica, la meteorología avanzada, el hombre, la luna, llegamos a cometas y aterrizamos en cometas, etcétera, etcétera, ¿no? Investigamos, aumentamos la esperanza de vida. Todo esto son ventajas
que nadie puede negar y que son incuestionables, ¿no? La esperanza de vida que ha aumentado, etc. Pero claro, todo eso, que son las grandes ventajas de la civilización, por un lado van dejando un rastro y vamos acabando con lo que tenemos de planeta sostenible. Entonces hay que ver qué es lo que estamos haciendo y empezar a poner en la balanza tanto las cosas buenas como las cosas malas. Ahora me toca poner las cosas malas. Se van a llevar un disgusto. A lo mejor podría haberlo hecho al revés. Entre las cosas malas que tenemos, pues por ejemplo, esto es un gráfico de Paul Chefurka de cómo estábamos calculado en millones de toneladas de carne. La variante de 10.000 años antes de Cristo, pues básicamente éramos todos animales salvajes. La mayor parte, hay unos pocos humanos, pero la mayor parte eran animales salvajes. Y no teníamos animales domesticados. A partir de ahí, en 1900, 1950 y en 2014, estos son los animales salvajes, prácticamente han desaparecido, y estos son los animales domesticados, y esta es la masa humana en carne, en millones de toneladas, ¿no? Entonces esta es la situación en la que hemos creado, ¿no? Estamos en esta situación, vamos arrasando el planeta y arrasando la biodiversidad y los animales que tenían tanto derecho a la vida como nosotros, aunque nosotros obviamente estamos en la cúspide de la pirámide y nos consideramos con derecho a poner a los cerdos en esta situación para comer carne todos los días. Esto es lo que estamos haciendo con el agua. Con el agua estamos utilizando ya más de 5.000 kilómetros cúbicos de agua dulce de los 9.000 kilómetros cúbicos que el planeta tiene accesibles a los seres humanos. Estamos ya pasando de la mitad del aprovechamiento del agua dulce que se puede aprovechar, dejando estos rastros y dejando ríos aprisionados, inundando cuencas, etcétera, etcétera. Descortezando el planeta, más de la mitad de los bosques del planeta nos los hemos cargado y vamos a un ritmo de destrucción neta del planeta del 1% anual. Lo que estamos haciendo en los bosques de Borneo, por ejemplo, ahora para plantar aceite de palma es destruir lo que llaman el rainforest, que son las selvas húmedas del sudeste asiático, y plantando aceite de palmeras para hacer aceite de palma para alimentar los estómagos de los automóviles con biodiesel, ¿no? Es una cosa brutal lo que estamos haciendo. Pero no solo ahí, está en Brasil, están haciendo con el etanol y lo estamos haciendo en muchos sitios. Estamos contaminando el planeta, el mar, hay océanos de plástico cubriendo el mar en algunas zonas del Pacífico. Esto es consecuencia del mundo en el que vivimos. El aire lo estamos destrozando. Esto es Pekín. En Pekín aviones en Shanghái, en Chengdu, he estado yo en China en situaciones similares en el año ya 86. Ahora la situación es incluso peor. El ambiente es absolutamente irrespirable. Estamos destrozando la base agrícola y la base terrestre del 12%, entre el 10 y el 12% de la superficie de los continentes ya se tienen que utilizar para alimentarnos a nosotros mismos, seres humanos y a los animales de los que vivimos. Esta es la zona del ejido en el año 70 y esta es la zona de los plásticos invernaderos en el año 2014, me parece, en el 2013. Es tremendo, ¿no? El grado de evolución que estamos teniendo. Claro, aquí estamos produciendo lechugas en enero, cosa que antes no se hacía, claro, pero ahora pues, producimos lechugas en enero y las exportamos a toda Europa, ¿no? Este tipo de cosas es tremenda. Ya más de la mitad de la población del planeta vive en zonas urbanas. Ya hay, las zonas rurales ocupan menos de 3.500 millones de habitantes, y las zonas urbanas como estas, esto es Sao Paulo, esta es otra visión de Sao Paulo, donde las diferencias brutales entre ricos y pobres pues están divididas por una valla simplemente, pero es tremendo, ¿no? Esta es la situación que ofrece la posibilidad de energía abundante, disponible, barata, alta movilidad, facilidad de transportar ladrillos, cemento, acero, ladrillos, vidrio, etcétera, etcétera, todo eso, cartonajes, transportar la basura y llevársela fuera de las ciudades a 50 kilómetros para meterla en vertederos. Tenemos una capacidad de destrucción sin precedentes. Les estoy hablando de muchas cosas negativas, antes he hablado de las positivas. Esto es Fukushima, estos son los residuos nucleares, estas son las potencialidades destructivas de una guerra nuclear de la que ojalá nos podamos salvar para siempre. Los ríos bajan así, antes se les he enseñado de esta otra. Estos son las arenas asfálticas de Canadá, de donde salen unos 3 millones de barriles diarios a costa de destrozar esto y de dejar todo esto contaminando el río Athabasca, que es un río enorme, del calibre, yo calculo que del Ebro aproximadamente, y dejarlo hecho una mierda, una porquería absoluta, ¿no? Estos son los pozos de fracking en Estados Unidos, una zona de Estados Unidos. Cada pozo de estos son 2 kilómetros hacia abajo, más luego unas perforaciones horizontales, y la distancia pues aproximadamente es 1 kilómetro, 500 metros, etc. Esto es una de las pequeñas zonas. Hay más de 1 millón de pozos perforados en Estados Unidos ya, ¿no? Para sacar aproximadamente 3 millones y pico de barriles diarios, más de 1 millón de pozos, y muchos de ellos agotándose mucho más rápidamente que los pozos tradicionales de petróleo convencional. Esto es un mapa de los pozos de petróleo de fracking en la zona de Dallas. Esto es la zona metropolitana de Dallas, con el aeropuerto de Fort Worth, donde he aterrizado un par de veces, y esta es otra foto satelital, pero aquí se ve el destrozo.
La diferencia con Europa es que en Estados Unidos el señor que es propietario del suelo también es propietario del subsuelo, una aberración desde el punto de vista legal que en Europa no admitiríamos. En Europa, afortunadamente, tenemos en la inmensa mayor parte de los países donde no está prohibido el fracking, en Francia está prohibido y en algún otro lugar está prohibido, pero en España, que no lo han prohibido todavía, yo espero que lo prohíban pronto, todavía no se puede explorar el subsuelo ni reventar el subsuelo sin el permiso del Estado, aunque el Estado está, a mi juicio, muy erróneamente concediendo licencias de exploración con R que ocultan licencias de explotación inmediatamente después detrás. Entonces, todas estas cosas son brutalidades que hay que analizar con mucho cuidado, porque nos pueden llevar, esto es el Deepwater Horizon en el Golfo de México, el desastre que provocó, etcétera. Estos son los vertederos industriales, esto es lo que estamos dejando, ¿no? Esto es un mapa de los aviones que están volando continuamente en la zona de Europa, pero hay más de 7.000 aviones comerciales continuamente en el aire, quemando queroseno como brutos y tal. Estas son las estelas que van dejando por todos los lados. No hace falta hablar de los chemtrails, como hablan muchos, diciendo que nos están echando tóxicos. Por supuesto que son tóxicos, estos del queroseno, pero no hace falta que nos envenenen, ya estamos bastante envenenados. Entonces, es para preguntarse, pero hay alguien que mire para arriba. Es que parece que no nos damos cuenta, ¿no? Estos son los satélites artificiales, estos son los geoestacionarios, que giran exactamente, están a 36.000 kilómetros en la línea del Ecuador y giran a la misma velocidad de la Tierra en una danza sincrónica, de forma tal que están siempre enfrente de un punto fijo de la Tierra, de forma tal que se les puede enviar una señal de televisión y la repiten hacia la zona, el que está aquí emite por toda esta zona y cubre toda esa zona y tal. Pero estos son todos los satélites que hay, es tremendo, ¿no? Esta es la contaminación, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos hacer? Pues vamos a ver qué podríamos hacer. Uno de los pensamientos es, ¿el resto del mundo podría alcanzar alguna vez el nivel de vida europeo al que aspiran? Porque claro, India, África, Asia, China, etcétera, quieren ser como nosotros, quieren ser como los europeos, señores. ¿Qué implica eso desde un punto de vista matemático? Pues que hay que multiplicar el nivel de consumo de energía por 2. Si ahora consumimos 14.000 millones de toneladas de petróleo, para que todos estos vivieran nuestro modelo de vida, siguiendo ese modelo de vida, habría que consumir 28.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Carbón, petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Pero si quisiéramos vivir como los norteamericanos, en American Way of Life, tendríamos que multiplicar el consumo 4 veces. Aproximadamente tendríamos que consumir 40 y tantos mil millones de toneladas. Y esto ya sí que es absolutamente imposible. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que decía Joselito Gallo, famoso torero. No puede ser. O sea, esto ya hay que pensar en otro sistema social que no sea el de seguir creciendo hacia arriba para llegar a un nivel de vida que tampoco es el más deseable del mundo, porque llega un momento en que el nivel de consumo de aquí no produce más felicidad que el nivel de consumo europeo. Y es más, hay países que están por aquí, por debajo del nivel del promedio mundial de consumo, o por debajo incluso del nivel de sostenibilidad planetaria, y a lo mejor son tan felices como nosotros, con otro sistema de vida, con otro concepto, con otro criterio, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hay que plantearse. Y esto da lugar a una ecuación matemática que es dramática, una ecuación matemática muy dramática. Porque tenemos organizaciones no gubernamentales que están proponiendo que cedamos el 0,7% del PIB, lo cual es muy loable. Yo creo mejor que nada, claro, lógicamente, ¿no? Esas organizaciones dicen que el 0,7% del PIB beneficiaría a mucha gente aquí, sin lugar a dudas, pero matemáticamente es absolutamente insuficiente para equilibrar el planeta en consumo y que todos tuviéramos acceso a un nivel de igualdad razonable. No es ni siquiera el 7, habría que ceder el 70% del consumo energético de este 30% privilegiado de la población, que tiene también sus excluidos, por cierto, y sus marginados y sus gentes que pasan enormes necesidades, para compensar a todo este hueco, que también tiene privilegiados dentro de cada país. Hay líderes africanos, hay marajás indios, hay no sé cuántos tal, que están en niveles norteamericanos de consumo, pero son minorías. La masa gigantesca de población del tercer mundo necesita una inyección de un 70% del PIB y del sistema energético y del consumo de recursos de Occidente para equilibrarse en consumo. Es decir, eso evidentemente nadie en Occidente lo va a plantear, aunque eso es lo que verdaderamente en el socialismo se llamaría internacionalismo proletario, un concepto que ya está abandonado. El internacionalismo proletario implicaría tener que ceder el 70% del PIB para alcanzar la igualdad. Estamos ahí. ¿Dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Quo vadis? ¿Qué hacer? Decía Lenin. Quo vadis, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Dónde queremos ir? 14.000. Seguimos creciendo porque todos los ministros de Economía dicen que van a seguir creciendo. Podemos también dice que va a seguir creciendo. No, vamos a crecer y tal. Vamos a crecer ¿cómo? Mediante la tecnología, es necesario de crecer, somos sostenibles, vamos a ser más sostenibles si crecemos más,
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Hay alguna reflexión sobre el maquinismo. Hablábamos de que este es el hombre de 100 vatios, el mono desnudo es un hombre de 100 vatios, y la pregunta es, hemos hecho una revolución industrial y una revolución tecnológica tremenda. ¿Nos ha servido el maquinismo y la revolución industrial para liberar al hombre del trabajo? Porque la idea era, vamos a hacer máquinas para liberarnos del trabajo duro que tenía que tener este señor yendo corriendo detrás de la gacela a ver si le metía con la lanza y podía comer almuerza, ¿no? ¿O qué hemos hecho? Bueno, pues este consume como 6 esclavos energéticos. Aproximadamente el agricultor llega a un nivel de 600 vatios, un 500, 600 vatios, y este es el europeo medio, tiene 60 esclavos energéticos de 100 vatios, son 5 o 6 mil vatios, y tiene toda esta parafernalia y toda esta maquinaria para disfrutar de confort material, pero claro, gastando muchísima energía. Entonces, con ello, ¿este hombre está liberado? Yo muchas veces veo a los europeos, yo estoy ahí, yo soy uno de esos. Estoy ahí y digo, pues hombre, yo sí, yo soy un afortunado y creo que estoy liberado. Pero hay mucha gente que la veo estresada, no la veo liberada. Y están trabajando 12 horas diarias, están ahí en la cúspide, trabajando 12 horas diarias. ¿Pero a qué hace falta trabajar 12 horas diarias con eso? Es que no tiene sentido trabajar 12 horas diarias. Tenemos en fuerza, en capacidad, en potencia instalada, si calculamos la fuerza humana de 46 millones de españoles, pues realmente somos solo 7 millones de caballos de potencia, porque cada español es un quinto de caballo de potencia. Cuando digo un quinto de caballo, es la potencia de un caballo. Un caballo de vapor es la potencia promedio de un caballo. Bueno, son 7 millones de caballos. Los animales de tracción animal han desaparecido. A principios de siglo eran la fuerza de tracción principal del país. En estos momentos pues ya no hay casi ni mulos, ni caballos, ni burros, ni nada de estos 600.000 caballos. Había cálculo, me parece que son 50.000 burros y 100 y pico mil caballos, y además la mayoría de ellos son para ir a la feria, no son para caballos de carga y tal. 23 millones de vehículos, eso sí, vehículos privados, 1 por cada 2 habitantes, incluyendo niños, ancianos y discapacitados. 1.600 millones de caballos, siendo modesto en el cálculo promedio de potencia de cada coche de este tipo. Camiones, autobuses, tractores, etcétera, 200 millones de caballos. Maquinaria, obras públicas, aviación, 400 millones de caballos. Y parafernalia de industria de todo tipo, electrodomésticos y tal, 100 millones de caballos. En total, cada español está consumiendo del orden de 50, tiene a su disposición 50 caballos de potencia per cápita, de maquinaria para utilizar, que consume energía, obviamente, cada vez que utiliza cualquier cosa de esta, consume energía. 50 caballos, una familia de 4 personas tiene 200 caballos a su disposición. Si alguien ha visto la película de Liz Taylor y Richard Burton de Cleopatra, cuando hacen la boda en Hollywood, que le gustaban las cosas aparatosas, no había ni 200 caballos en la boda de un emperador y una emperatriz, ni 200 caballos. Ahora tenemos una familia de 4, 200 caballos. Apretamos el acelerador del coche y creemos que tenemos derecho a reventar 100 caballos, aproximadamente, ¿no? Y no lo tenemos, estamos reventando el planeta al apretar el acelerador. Debemos darnos cuenta de eso. Claro, es muy duro darse cuenta de eso, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? Es que seguimos creyendo en el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es una cosa tremenda. Es la mayor carencia de la especie humana, decía el profesor Al Bartlett de la Universidad de Colorado, es la incapacidad para entender lo que implica la función exponencial. Jorge Reichmann creo que va a venir a unas conferencias, es un profesor de filosofía moral de la Universidad Autónoma de Madrid, decía que si un penique alemán, que es un centavo de marco, se pusiera al 5% de interés desde el año 0 de nuestra era, hubiera generado en intereses 134.000 millones de planetas de oro. Ese es el crecimiento exponencial, es imposible, el crecimiento exponencial revienta por alguna costura en algún momento, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que he dado, ya no está muy actualizado, pero es un ejemplo, este es el crecimiento del PIB y el crecimiento del consumo de energía, que van muy parejos en España, hasta que llegó la crisis del 2008, vino el ladrillazo y ¡flaf!, para abajo, en consumo de energía y en PIB. Bueno, pues aquí aproximadamente teníamos 55, ahora tenemos 62 millones de turistas, y el ministro se ha felicitado, el ministro de Industria y Turismo se ha felicitado porque hemos recibido 52 millones de turistas, o 62. 2.000 kilómetros de líneas de AVE, más que Alemania y más que Francia, capacidad fabril para 3 millones de coches, los de la Renault en Valladolid, los de no sé cuántos, la SEAT en Martorell, no sé qué, 3 millones de coches. En el 2008 hicimos 800.000 nuevas viviendas cada año, antes del ladrillazo. 50 aeropuertos, 350.000 kilómetros de carreteras asfaltadas y 15.000 kilómetros de autovías, también casi más que Alemania. ¿Qué pasa si seguimos creciendo al 3%? Los ministros llegan y dicen, no, hay que crecer, tenemos que crecer. Nuestro propósito en el programa, os prometemos que vamos a crecer. ¿Cuánto? El 3%. Menos de un 3% no se despacha en economía tradicional. Si crezco un 1% soy un pardillo. Si crezco un 3%, estoy bien. Si crezco un 5% como los chinos, hay que darles la enhorabuena. Joder, los chinos creciendo un 5%. Bueno, eso es un desastre natural. Crecer un 5% anual acumulativo es un desastre anual.
es el desastre, es esto. Esto es el ejemplo en los próximos 100 años, si tuviéramos éxito y fuéramos creciendo un 3% anual. Terminaríamos con 1.000 millones de turistas, es decir, que no cabría en nuestro país. Tendríamos que producir 57 millones. Esto es matemática pura, matemática pura, no estoy especulando. Que vamos a reventar antes de esto, seguro que reventamos, porque es que no hay espacio físico para hacerlo. 57 millones de vehículos, 950 aeropuertos, es una cosa, 19 millones de viviendas, no 15 millones de viviendas, 6 millones de kilómetros de autovías, es una cosa, 6 millones de kilómetros de autovías en España. Va a reventar esto antes. Esto revienta antes, hay que pararlo. El modelo es la senda del crecimiento, que es como la senda de los elefantes. O sea, vamos todos, la senda de los elefantes es el sitio donde vienen los elefantes a morirse, ¿no? Bueno, pues vamos todos de cabeza a morirnos si seguimos con este modelo. Hay que cambiar el modelo. Y a ver a quién le dice, a estos señores hay que decírselo. Sean de la Unión Europea, sean de Estados Unidos, sean de España, sean de la Comunidad Valenciana, o sean de donde sean, hay que decirles, señores, el modelo está a punto de petar. No pueden seguir ignorando esto. Hagan algo, hagan algo. Tienen que hacer algo, tienen que cambiar el modelo. Sin embargo, uno va a la Agencia Internacional de la Energía y siguen pensando en crecer. Es el escenario clásico, lo que llaman el business as usual. Vamos a seguir como hasta siempre, no sabemos hacer otra cosa, pues a seguir creciendo. Ahora ya si se ponen más ecologistas, esta es la línea verde, dicen, no, pero no vamos a pasar los 450 partes por millón de CO2. Entonces solo consumiríamos esto, pasaríamos de 14 a 16.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Dice, no, esto si hacemos nuevas políticas y esto si seguimos como estamos, pasamos a 20.000 millones de toneladas en el año 2040. No van a llegar, pero bueno, así es como lo plantean. Pero tienen mensajes escondidos. Esto es una información también de la Agencia Internacional de la Energía, escondida dentro de una página, pero pública. Y lo que están diciendo es, ahora estamos en 70 y tantos millones de barriles, si no gastamos un dineral en seguir explorando, porque se nos están agotando los principales yacimientos, vamos a terminar en el 2020 con 30 y tantos millones de barriles de los 70 y tantos que tenemos, y en el 2035 con 10 millones de barriles. A ver qué civilización se sujeta como la nuestra, se está sujetando, si pasa de 70 millones a 10 millones de barriles. No hay forma de sujetar esa civilización. Lo que están diciendo es que estamos petando, pero lo dicen en letra pequeña. En letra grande dicen que vamos a seguir creciendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque hay una constancia ya en el planeta de que ya no se puede seguir creciendo. México está en la producción en gris, en verde están las exportaciones y el consumo interno está en negro. Está claro que México llegó en el 2003-2005 al cenit del petróleo y ahora está produciendo menos. Y como encima su consumo interno aumenta, las exportaciones de México, fundamentalmente hacia Estados Unidos, están declinando muy rápidamente. Muy rápidamente. Pero no es México, es Noruega, que es un país que sabe explotar el petróleo mucho más racionalmente que México, pues llegó también al año 2000 y poco, llegó al cenit del petróleo y tiene una caída brutal, una caída de un 8 o un 10% de su producción anual y está todavía ahí. Lo que pasa es que como Noruega consume muy poco, porque tiene muy pocos habitantes, pues realmente prácticamente todo lo exporta. Pero si vamos a Venezuela, Venezuela tuvo un cenit inicial antes de Chávez, esta es una época de Chávez, que tuvo un auge, por aquí vino Chávez y tuvo un auge, ahora viene Maduro y tiene una caída. Este es el consumo interno, que ha aumentado mucho y por tanto las exportaciones están cayendo de una forma brutal. Tenemos Argelia, que también está en declive y creando un aumento de consumo interno importante y las exportaciones cayendo. El Reino Unido era un importador neto, descubrió el Mar del Norte, se puso a exportar petróleo por aquí y ahora está otra vez importando porque su producción ha caído de forma brutal. Indonesia era un país de la OPEP, se ha tenido que salir de la OPEP porque se ha convertido en importador de petróleo, ya no en exportador. Argentina era un país exportador de petróleo y gas y hace 2 años ha empezado a importar petróleo y a importar gas porque ha pasado el cenit del petróleo. Esto es Malasia, sí, es Malasia. Malasia también está empezando a importar petróleo, era un exportador neto y bueno, hay muchos casos que son incluso más dramáticos porque claro, cuando un país como Egipto, con 90 millones de habitantes y cuya fuente de ingresos más importante es el turismo y ya ahora no tiene turismo por problemas del terrorismo o muy poco, y tenía también exportaciones de gas y petróleo y llega un momento en que su consumo interno sobrepasa su producción en declive, deja de exportar y tiene que empezar a importar, con lo cual la crisis que se le crea de falta de divisas por tener que empezar a comprar desde fuera en vez de tener que recibir divisas por lo que exporta es brutal. Esto es Siria y es una de las razones que posiblemente estén ocultas en el comienzo de la guerra en Siria y la lucha por los recursos. Estaban en 300.000 barriles diarios, pero cayendo desde 600.000 en un declive terrible y aquí es donde se provocan conflictos sociales de todo tipo, intervenciones extranjeras y demás, y ahora mismo pues está en la edad de piedra, es un país en la edad de piedra, consumiendo prácticamente cero, y todavía con recursos potenciales que seguramente alguien está mirando con ojos golositos.
Estos irán, esta caída no es geológica de agotamiento, sino una caída política por la revolución del 79 y está intentando levantar cabeza, pero con un consumo interno que está subiendo a una velocidad tremenda y por tanto sus capacidades exportadoras disminuyen tremendo. Libia le pasó lo mismo, tenía un consumo interno que iba subiendo y de repente pues era necesario colocar a Libia otra vez en la edad de piedra, pues para que su consumo interno bajase a cero y sus recursos puedan ser explotados por alguien que tiene la capacidad militar, la capacidad económica y el control de los tráficos turísticos, de los marítimos y demás para llevar la explotación. Más de 50 países estarían en declive productivo petrolífero. Si queremos podemos ignorar esta realidad y decir que nos queda petróleo para mucho tiempo, pero cuando uno empieza a sumar todos los países exportadores de petróleo, pues llega a conclusiones como estas. La producción mundial de petróleo está aquí, pero las capacidades exportadoras de los países productores y exportadores están aquí y cayendo mucho más rápidamente porque sus consumos van creciendo. Los países que todavía tienen petróleo para exportar están ingresando divisas, con lo cual crecen más en general que los que no tienen petróleo para exportar o gas para exportar, con lo cual sus crecimientos internos hacen que sus exportaciones disminuyan mucho más rápidamente. Moraleja, la previsión de colapso, si bajamos a 20 o 30 millones de barriles de capacidad exportadora, es tremenda. Les voy a explicar un poquito la diferencia que hay, porque hay mucha gente que dice, no, pero queda mucho petróleo. Claro que queda mucho petróleo, queda muchísimo. Si calculamos, me estoy moviendo mucho y me salgo de campo. Queda muchísimo petróleo. Si lo consideramos como recursos, hay mucho petróleo bajo el suelo. Pero una cosa es lo que hay bajo el suelo y otra cosa es lo que realmente se puede extraer. Pero no por problemas de precios, sino por problemas físicos, problemas de rendimiento energético. Es decir, esto es la reserva, lo que llaman en petróleo reservas probadas. ¿Qué reservas probadas? Pues esto es el maíz cosechado es una reserva probada. Yo sé cuando hay un depósito de petróleo, los geólogos lo saben, porque pinchan, sacan petróleo a una cierta profundidad, con una cierta densidad, una cierta calidad, y pinchan más allá, van haciendo un mapa de la zona hasta que pinchan y lo encuentran por aquí y por allá y hacen el mapeo del depósito. Dicen, este depósito puede tener, este yacimiento puede tener 5.000 millones de barriles. Bueno, pues eso es un gigayacimiento y eso se llaman reservas probadas. Las reservas probables es otra cantidad mayor, pero que están así, que pueden ser o pueden no ser. Y las reservas posibles, que se llaman 3P o P10 por el grado de probabilidad, es esto. Yo tengo un campo y si lo aro y trabajo y hago no sé qué, lo mismo saco ahí algo, pero no está claro que lo vayan a sacar. Entonces hay que diferenciar mucho entre reservas y recursos. El petróleo, porque el petróleo, en contra de lo que mucha gente se cree, no está como la gasolina en un coche que está en un depósito y yo puedo ir a 120 kilómetros por hora hasta que la última gota de gasolina pasa por el carburador y entonces cataclaf, paro a cero. No. El petróleo está impregnando rocas, impregnando rocas más o menos porosas, y para extraerlas el mecanismo es el parecido al mecanismo de exprimir una esponja, ¿no? Al principio sale poca agua, pero nada más tocar la esponja empieza a chorrear. Si aprieto sale mucha agua, que es la llegada al cenit del petróleo. Aprieto sale más agua, pero hay un momento en el que por mucho que apriete sale muy poca y ya no va a salir más, se acabó, no va a salir más. Esta es la geología del petróleo. La geología del petróleo no es esta, es esta la geología del petróleo, y eso conviene tenerlo muy en cuenta para entender que son yacimientos finitos, limitados y que se acaban. Aunque como somos muy listos inventamos varias tecnologías. Tenemos lo que llaman recuperación primaria. La recuperación primaria es la película gigante de James Dean. Yo perforo en Texas y ¡puf! Sale rápidamente un chorro impresionante de petróleo de alta calidad y bajo nivel de azufre, y ya casi directamente lo podría meter con muy poco refinamiento en los coches y empezar a funcionar. Recuperación primaria. Ahí se recupera entre el 12 y el 15 de los hidrocarburos que hay en un yacimiento determinado. Cuando eso empieza a flojear, porque se reduce la presión, porque ya hemos extraído mucho, entonces hay una técnica, que se empiezan a explotar técnicas, que se llama recuperación secundaria, que es inyectar en el pozo algo, nitrógeno, CO2, aire, etcétera, etcétera, algún líquido, etcétera, para mantener la presión interna. Agua marina, en Arabia Saudita se está inyectando aproximadamente un 30 y tantos % de toda la cantidad de petróleo que sale, es porque se inyecta un 30 y tantos % de ese volumen en agua de mar, ¿no? Eso se llama recuperación secundaria. Y ahí se extrae un 15 o un 20% más, todavía 15 más 15 o 20 son 30 y tantos % de lo que hay en el yacimiento. Efectivamente queda mucho petróleo abajo. Y luego ya está la recuperación terciaria, que incluye el fracking, es decir, no solamente hay que meter presión, sino que además hay que meter líquidos corrosivos, mutagénicos, cancerígenos, etcétera, etcétera, que son productos químicos que erosionan la roca, la rompen y la parten para sacar las últimas moléculas de la roca con mucha presión y extraerla, y tal. Inyectan arena a presión para romper la roca, etcétera, etcétera. Esa es la recuperación terciaria. Bueno, en lugar de pizarra
Esto es el grado de dureza que se mide de la roca para saber cuál es el grado de dificultad de extraer el petróleo. Y esto es algo que estaba sucediendo. En 1955 teníamos unos yacimientos de unos 30.000 millones de barriles por año, descubríamos, y consumíamos 4.000 millones de barriles por año. Y en el 2005 estuve en un congreso en el que participó Alfonso Guerra, en Salamanca, un encuentro de política sobre la tierra, y el presidente de nuestra organización explicó esto. Ya ahora la situación es peor, ¿no? Porque ahora consumimos, en vez de 30.000, estamos consumiendo 33.000 millones de barriles. 4.000 millones de barriles al año se están descubriendo y se consumen esto. Entonces estamos quemando las joyas de la abuela. Esto no va a durar eternamente, ¿no? Tenemos un grifo grande y ahora el yacimiento ya es más pequeño. Entonces hay políticos que saben que esto es un problema. Y Alfonso Guerra es uno de los que reconoció en 2005 que había un problema grande con esto, ¿no? Pero evidentemente desde entonces yo no he visto al PSOE que haya adoptado ninguna posición, ninguna política, ningún cambio en el modelo social para intentar mitigar ese problema. Estas son las reservas cuando se consideran convencionales, esto es el petróleo producido, estas son las reservas convencionales, en lo que llaman reservas probadas, estos son los recursos no convencionales, que parece que son muchos más, en billones, estos son 2.800.000 millones de barriles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otra visión también que es las que realmente, el escenario que llamamos de vaso medio vacío, realmente las que se podrían sacar desde un punto de vista puramente físico, porque hay un momento en el que si yo tengo que gastar un barril de energía para extraer un barril de energía del subsuelo, aunque ponga $20.000 el barril, ese barril no va a salir del subsuelo, porque estoy perdiendo energía, no ganando. Es un problema físico, a ver si lo entienden los economistas, que parecen no entenderlo nunca, incluyendo al profesor Navarro, con todos los respetos, un profesor al que tengo gran respeto, pero no entiende este principio, y es un principio físico. Estos son los yacimientos de Oriente Medio, que son los yacimientos superficiales, de alta calidad, etcétera, etcétera, pero resulta que ahora lo que está sucediendo es que realmente lo que nos está sucediendo es algo dramático que queremos ignorar. Decimos que hay guerras de terroristas y demás, y efectivamente hay mucho terror en el mundo, cada vez hay más terror. Pero si este es un mapa en el que los países están con dimensiones proporcionales a los recursos petrolíferos que realmente tienen, ¿eh? Entonces, claro, evidentemente España ni figura en el mapa, pero aquí está Nigeria, está Libia, está Argelia, está Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es Irak, aquí está Siria, etcétera. Y curiosamente se produce un solapamiento. Donde hay reservas de petróleo hay problemas de terroristas. O sea, hay un solapamiento. La política del petróleo es la política del terror en estos momentos. Entonces, claro, que no nos cuenten batallas. Esto es lo que está pasando en el mundo hoy. Hay unas luchas por los recursos crecientes y brutales. Y esto es lo que está sucediendo. Es decir, si tuviéramos mucho petróleo, ¿para qué nos íbamos a ir al Polo Norte? Lo que llaman el petróleo polar. Este es un petróleo dificilísimo de extraer. Hay plataformas que se han achicharrado por la presión de los témpanos de hielo, pero plataformas que cuestan muchos millones de dólares. Están las plataformas submarinas, lo que llaman de aguas ultraprofundas. Más de 500 metros se considera agua ultraprofunda y se considera petróleo no convencional. Esto es lo que se está explotando en la Bahía de Santos, en Brasil. Brasil tiene un problema energético y un problema económico. Su PIB se ha contraído últimamente porque están perforando a 6.000 metros de profundidad. 6.000 metros, este es mi estándar preferido, la Torre Eiffel, 300 metros de altura. 6.000 metros son 20 Torres Eiffel. Hay que hacer una tubería de 20 metros, de 20 veces la Torre Eiffel de larga, para llegar y salvar la lámina de 2.000 metros de agua, o una lámina de 2.000 metros de lecho rocoso, una lámina de 2.000 metros que se llama el presal, que es de sal, salina, y llegar al yacimiento de petróleo. Moraleja, se gasta muchísima energía para sacar una unidad de energía. Su tasa de rendimiento energético muy baja. Esta de las arenas asfálticas de Canadá, con estas maquinarias horrorosas y monstruosas, aparte de provocar contaminación, da una tasa de retorno energético bajísimo. El fracking, que es esto, está dando una tasa de retorno energético bajísimo. Entonces ya no es un problema solamente de contaminación, es un problema de que estamos haciendo, como dicen en la tasa de retorno energético, un pan como unas hostias. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo enorme para nada, para parir un ratón, ¿eh? Aquí empezamos a sacar los petróleos de alta calidad y claro, el hombre es muy listo. El hombre hace como las bodas, creo que aquí lo tengo el ejemplo, las bodas de Caná. ¿Qué es lo que hace primero? Pues sacar lo más accesible, lo más fácil, ¿no? Aquí hacemos al revés, ¿no? En las bodas de Caná primero se sacaba el vino bueno y cuando la gente ya está cogorza le dan el vino malo, ¿no? Bueno, pues aquí, yo creo que aquí esto sí es el síndrome de las bodas de Caná, lo que ponemos. Primero trincamos lo más fácil, claro, cuando vamos a Arabia Saudita o a Texas, además así, esto está chupado, aquí sale petróleo por todos lados. Y a medida que se va agotando, nos tenemos que ir al Polo Norte, nos tenemos que ir a aguas ultraprofundas, a petróleos esquistos bituminosos y a decirle a los de la cuenca del Cantábrico que ahí les prometemos que van a sacar ustedes, ni se sabe, pero van a destrozar los acuíferos, etcétera, etcétera.
Entonces, el síndrome de la boda de Canaán lo tenemos encima en cuanto a los recursos energéticos. ¿Y qué es el fracking? Pues el fracking viene a ser, si ustedes lo entienden, en la recogida del aceite, pues tenemos dos tipos de recogida. La recogida normal, que se hacía antes con bareo, ahora se hace con vibración, y luego tenemos lo que se llama la rebusca. Bueno, pues el fracking es la rebusca energética, el fracking es la rebusca para el que lo quiera entender, ¿no? Ahí estamos, y encima presumiendo. No, es que tenemos una tecnología maravillosa, tenemos una mierda, con perdón, me están grabando, voy a terminar mal. Tenemos una mierda con el fracking, no es una porquería el fracking, ¿eh? Esto es el etanol, esto es el etanol, que es el ejemplo de matar moscas a cañonazos, hacer un pan con unas tortas, ¿no? Entonces el etanol, dice aquí el chiste de este dibujante norteamericano, el cultivador de maíz, la gran esperanza norteamericana para eliminar nuestra dependencia del petróleo. Esto lo decían hace 10 años, ahora ya ni se lo creen. Dice, entonces este tío de que se ríe, dice, porque hay que para mantener toda esta maquinaria, para hacer el etanol del maíz y plantarlo, cosecharlo y convertirlo luego en etanol, hay que tirar del petróleo de Oriente Medio, claro, el petróleo norteamericano también, el petróleo convencional, y cuesta 0,9 litros de combustible fósil sacar 1 litro de etanol, con lo cual estamos encima engañándonos a nosotros mismos y haciendo doble contabilidad, porque contabilizamos 2 barriles de petróleo cuando en realidad solo tenemos 1, y además el litro de etanol tiene menor capacidad energética que el litro de petróleo. Entonces hay que explicar claramente, nosotros con EpiBlas siempre hablamos, ¿qué es lo arriba? ¿Qué es abajo? Y eso quedaba clarísimo para todos los niños y tal, ¿no? ¿Qué es arriba? ¿Qué es abajo? Bueno, por aquí habrá que explicar lo que es bruto y neto. Y la gente sabe perfectamente lo que es bruto y neto, pero cuando le hablan del salario, coge la nómina y dice, yo tengo el bruto y el neto, y joder, qué palo me ha metido Hacienda, qué un palo doloroso. Pero hablamos de energía y nadie sabe lo que es la energía neta. Y la energía neta es muy importante saber lo que es esto, ¿no? La energía neta es lo que yo, después de traer energía para sacar del sistema energético la energía bruta, es lo que me queda para aplicar en la sociedad. Y eso cada vez es menor. Yo tengo el ejemplo muy sencillo de la moto que tiene una autonomía de 100 kilómetros, aquí tiene la sociedad para realizar el trabajo, pero la gasolinera está en dirección contraria. Y entonces está a 50 kilómetros. Bueno, pues esta moto es inútil para la sociedad, es inútil, porque lo único que puede hacer es ir a la gasolinera y volver, ir a la gasolinera y volver. Y no puede hacer trabajo útil en la sociedad. Esto es el derroche. Tasa de retorno energético, cero patatero, que decían, cero patatero, ¿no? Entonces esto, y se entiende mejor quizá cuando hablamos de animales. Un animal tiene que tener una tasa de retorno energético, como tal animal, su metabolismo, como mínimo de 2 a 1. Es decir, este animal, para sobrevivir como animal, como individuo, y sobre todo sobrevivir como especie, porque algunos se mueren, los individuos, porque no alcanzan las gacelas, pero sobrevivir como especie es muy importante que la energía que contiene ese elemento que caza sea superior en 2 veces a la energía que le cuesta cazarlo. Si no la caga, perdón, la fastidia. Si no la fastidia, porque tiene que alimentarse a sí mismo y tiene que alimentar a la prole. La pareja de guepardos tiene que alimentar a su prole. Y hay un momento en que 2 tienen que alimentar a 4 para sobrevivir. Cada pareja tiene que tener 2,5 para poder sobrevivir como especie, 2,5 crías. Y hay un momento en el que tienen que tener una tasa de retorno energético superior. Esta la voy a pasar. Y esto es lo que está sucediendo. Cuando hablamos de nivel metabólico, si podemos vivir como cazadores recolectores o como guepardos, como monos desnudos, con una tasa de retorno energético de 2 o 3 a 1, podríamos vivir como monos desnudos. Hemos vivido 2 millones de años perfectamente. Bueno, no perfectamente, claro, se morían muchos con las piernas rotas, no había seguridad social y tal, pero como especie hemos sobrevivido y no hemos dañado la naturaleza en 2 millones de años. Este nivel es muy bajo, pero suficiente. Sin embargo, no crea cultura. Lo que llamamos civilización empieza cuando empiezas a tener una tasa de retorno energético de 4 a 5 a 1. Eso es lo que permitía a los egipcios pues, tener militares, tener sacerdotes y tener reyes que no producían nada, pero bueno, estaban ahí. ¿Por qué? Porque había un excedente. Cuando empezamos a gobernar y a controlar el trigo, la producción de trigo, de lino y en ese momento, pues teníamos un excedente energético que utilizábamos para alimentar una casta que no trabajaba y luego además para hacer pirámides también. Y bueno, ahí utilizamos esclavos, pero los alimentábamos y encima daban piedras y tal, ¿no? Se alimentaban, ¿no? Yo no alimentaba nunca esclavos. Pero bueno, a partir de ahí comienza lo que llamamos civilización. Bueno, la sociedad agropecuaria avanzada, una tasa un poco superior, esta ya exige una tasa de 6 a 13, la sociedad industrial incipiente, la desarrollada de 8 a 15, y la sociedad en la que vivimos ahora, grandes redes eléctricas, los servidores de Google, aeropuertos, grandes no sé qué, los barcos portacontenedores, energía de 12 a 25. Y si esa energía está cayendo en todo el planeta, porque sabemos que está cayendo, vamos a depósitos y a yacimientos cada vez de menor calidad y menor contenido energético por unidad de volumen, pues evidentemente estamos cayendo de ahí para acá y este triángulo invertido se nos va a desmadejar.
Esto yo quizá no se lo explicaría porque si no voy a tardar mucho, porque ahora quería explicarles un poco lo que son el gas de esquisto, el gas de pizarra o el gas de lutitas y el petróleo de lutitas, ¿no? Que no es, el petróleo de pizarras y todo esto no es esto precisamente, es otra cosa. Vamos a hablar de eso. Yo, como verán, no soy muy partidario del fracking. Esto es lo que me parece que es el fracking, ¿no? Y es en una perspectiva, les voy a dar una perspectiva diferente del fracking. Este es el modelo de explotación del fracking, una perforación horizontal que atraviesa acuíferos. Aparentemente, según los especialistas en fracking y partidarios del fracking, como el rayo de luz que atraviesa el cristal y que dejó embarazada a la Virgen María sin tocarla ni mancharla, y luego pasa por aquí sin tocarlo, y luego hacen una perforación horizontal, todo esto pegan un reventón, luego van pegando reventones, rompen la roca que tiene moléculas de gas o moléculas de petróleo, y luego chupan por aquí a gran presión, aquí tienen compresores de alta capacidad, unas cisternas enormes con plástico para todo el líquido contaminado que vuelve a salir otra vez a la superficie con el petróleo, con el gas, etcétera, etcétera. Esa es la técnica, ¿no? Hay unas características determinadas, que es un pozo vertical que es más barato, los pozos horizontales que son más caros, con lentes de arenisca, etcétera. Hay que diferenciar entre lo que llaman el shale oil, que es un petróleo ya más formado, está formado como petróleo, pero es muy duro de sacar y de extraer, hay que utilizar técnicas de fracking, y esto seguro que lo han visto por aquí, por esta zona donde han pedido licencia de exploración. Esta es una formación típica que supuestamente tiene algo de contenido de fracking, pero esto es oil shale. El oil shale ni siquiera está cocinado el petróleo o el gas ahí, no está cocinado, hay potencial recurso biológico, se ha transformado en roca y tal, pero hay que cocinarlo, hay que meterle presión y temperatura para que termine siendo algo que se puede consumir y que es un combustible, gasta mucha energía. Alguien dice que los Estados Unidos se van a convertir pronto en país productor y exportador de gas, ¿no? ¿Esto es el gas, me parece? Sí, creo que es gas natural, sí. Bueno, pues esto es el consumo de Estados Unidos, el consumo va por aquí, y esto es el gas de esquistos, que es enorme comparado con el gas que estaba en declive. El gas natural estaba en declive en Estados Unidos, llevaba muchos años en declive, y estamos todavía aquí, o sea, que de exportar nada, están importando todavía. Bueno, están más o menos en break-even, pero utilizando más de 1 millón de pozos en todo el país para hacer esto, y reventando mucho. Y en el petróleo todavía peor. El petróleo de esquistos, realmente esta es la producción, incluyendo el petróleo de esquistos, que es esto rojo, y este es el consumo de Estados Unidos. El consumo llegó a tener 21 millones de barriles diarios de consumo, nosotros consumimos 1.300.000 en España, y ahora están en 19 por la crisis, pero es que lo que están sacando no llega a 10 millones de barriles diarios, incluyendo 3 millones de petróleo de esquistos. Es decir, que eso de que son autosuficientes y que van a exportar, que se lo cuenten a otro, porque estos son datos del British Petroleum, pero si va uno a los datos de la Agencia Norteamericana de Energía, la Energy Information Administration, les dirán más o menos lo mismo. Entonces esto es lo que hay, ¿no? Es matar como máscaras a cañonazos. Un pozo de gas siberiano, por ejemplo, tiene un rendimiento 200 veces más el mismo pozo que un pozo de fracking en Estados Unidos, donde para extraer 1000 metros cúbicos de gas en la cuenca de Barnett se necesitan 100 kilos de arena fina, inyectarlo con 2.000 litros de agua limpia, 40 litros de químicos muy corrosivos, aproximadamente un 2% de la composición del fluido que se inyecta. La mitad del agua vuelve a subir y va a esas piscinas horrorosas que, como algún día venga una inundación, una lluvia torrencial, se nos van al carajo de la vela. El gas natural en algunos casos se puede procesar con un 6% de nitrógeno, en otros dicen que se puede procesar hasta un 20%, pero cuanto más nitrógeno tiene el gas natural, peor arde, no arde, claro. Y en Polonia, que era la gran esperanza europea del gas de fracking, y tal, resulta que la mayor parte del fracking está saliendo con un 50% de nitrógeno. Es aire, en el fondo, es una parte del aire, el nitrógeno es una parte importante del aire y no se puede quemar, hay que procesarlo y gastar mucho. En Polonia se han desvanecido las esperanzas que había del shale gas, y eso no se lo van a decir los partidarios del shale gas, del gas de esquisto. Se lo digo yo. Esto es un diagrama de Schlumberger, que es uno de los principales multinacionales de petróleo norteamericano. Estos venden servicios y venden tecnología. Y la comparación es, mire ustedes, para el petróleo convencional hay que hacer inversiones de 10 a 20.000 millones de dólares de capital para extraer ¿cuánto es esto? Un 40 o 50% del petróleo. El petróleo del Medio Oriente, poquísima inversión, y para extraer un 25%, ¿no? Luego otros petróleos de aguas poco profundas hay que hacer inversiones de 20.000 millones de dólares para extraer un 15%. El petróleo de aguas ultraprofundas es esto, y el petróleo ligero de rango compacto, un petróleo de tipo shale oil y demás, hay que hacer inversiones de 60 o 70.000 millones de dólares para sacar apenas un 4 o un 5%. Es decir, que eso es información de Schlumberger, ¿no?
O, por ejemplo, esta comparación entre Arabia Saudita, Rusia y los Estados Unidos con fracking, la producción en millones de barriles. Esta es una producción de millones de barriles comparativa, pero claro, donde los sauditas perforan 399 pozos, los rusos perforan 8.000 y los estadounidenses tienen que perforar para una producción de este tipo no sé cuantísimos decenas de miles. Y las longitudes perforadas en millones de pies pues son tremendamente diferenciales, es decir, que los costes son brutales. Y los perfiles de producción de los yacimientos, pues realmente de donde se está extrayendo el gas de esquistos es el de 3 o 4 grandes yacimientos, el de Barnett, el de Haynesville y algunos otros por ahí tal, y de ahí están extrayendo el 88% de la producción. Los últimos 17 yacimientos apenas aportan el 1% de la producción. Pero lo que no les cuentan es que el declive de esos yacimientos es brutal. Estos son los meses de producción. El primer año de producción, los primeros 12 meses de producción, si yo extraía nada más perforar 7.000 millones de pies cúbicos diarios, estos son pies cúbicos diarios, sí, a los 12 meses estoy extrayendo 2.000 millones, a los 12 meses, y en 5 años prácticamente tengo que cerrar el pozo. Eso nos lo han dicho, mientras los pozos en Siberia aguantan abiertos y los pozos de gas convencional aguantan abiertos 50, 60 años, depende del yacimiento que sea. Es decir, que lo que le está obligando la realidad geológica a la industria norteamericana es actuar como la reina roja de Lewis Carroll, que tenía que correr cada vez más para mantenerse en el mismo lugar. Tiene que perforar cada vez más para mantenerse en el mismo lugar. Hacer un pan como unas tortas. Estos son los perfiles de las perforaciones que se tienen que ir multiplicando para luego dar más o menos una producción de gas y de petróleo estable. Con el petróleo de esquistos pasa aproximadamente lo mismo. 2 o 3 yacimientos, que el de Eagle Ford y el de Bakken son los dos que llevan aproximadamente, pues con estos llevan el 81%, y el resto pues son muchísimos yacimientos pero que no producen prácticamente nada. Casi todos ellos están en la ruina, están en Chapter 11 en Estados Unidos, que es la quiebra financiera, pero todavía quedan algunos que no han quebrado y dicen que bueno, que cuando vuelva a subir el petróleo a $80 el barril, que volverán otra vez a reactivarse los yacimientos de fracking. Nos están engañando y se engañan a ellos mismos, y hay algún truco y alguna trampa mortal de necesidad, porque cuando el petróleo está a $30 ellos fracasan y se hunden y quiebran, y cuando el petróleo está a $80 la que quiebra es la sociedad que no se puede permitir el petróleo a $80, la sociedad mundial. Estas son las luminarias de los yacimientos, ¿no? De los yacimientos que hay en la cuenca de Bakken por la noche, que explota petróleo pero tendría que explotar gas. Esta es la ciudad de Minneapolis, para que sea una idea del nivel de aberración energética, de contaminación. Otro perfil de petróleo de roca, de cómo caen en pocos meses, es que caen desde 500 hasta 30 en pocos meses. Es decir, que estas son las perforaciones que hay. Por ejemplo, son quesos de Gruyère. Esta es la cuenca de Bakken, los tipos de perforaciones. Los negros son lo que llaman sweet spots, puntos dulces, que es de donde se extrae más por cada productividad de pozo, pero luego hay muchísimos otros que no son dulces. Y estas son las perforaciones, mapas de perforaciones horizontales. Estos son 3 millas, que son unos 5 kilómetros y pico, y estos son los grados de perforación. Los puntos negros son cada pozo, y lo que hay por debajo del suelo es lo que se ve ahí, ¿no? Es una cosa brutal, ¿no? Bueno, aquí algunas de las contaminaciones brutales que se producen consumiendo, y yo ya voy a ir acabando porque esto no les quiero privar de la maravilla del partido. Esto es un pozo de petróleo, es un multipozo de fracking con perforación horizontal y demás, pero esto es lo que gasta, ¿no? Esto es una cosa, 40.000 caballos de potencia para bombear el fluido para fracturar, 500 etapas de fracturación, 32 por pozo, etcétera, 30 millones de litros de productos químicos, 78 de agua, brutal, una cosa brutal. Estos son los residuos que deja en superficie, estos son los camiones que lleva, cosas brutales. O sea, son cosas que no nos están enseñando. Estas son las cosas que lo pueden ver en Google Maps. Si van a Google Maps y Google Earth y pulsan estas cuencas donde están haciendo fracking, lo pueden ver. Así es como dejan las carreteras. Claro, los que están haciendo fracking en Estados Unidos se han encontrado un país que es único. Primero, el dueño del suelo es el dueño del subsuelo, hago lo que me da la gana. Y si el vecino se fastidia, que se fastidie. Pongo aquí mi torre y le vendo por $300.000, le hago un leasing y me voy y me gasto en un coche de lujo y me voy a Minneapolis y tal, no sé qué. Le dan morcilla al terreno, que a mí ya me importa un rábano. Claro, estas infraestructuras que estaban creadas con una sociedad fósil se están degradando y se estaban dando por supuestas. Esto es energía que se degrada, estos son los camiones que lo llevan, no da tiempo a construir oleoductos, los agotamientos de los yacimientos son tan rápidos que como no da tiempo a construir oleoductos hay que hacer caravanas de estas cosas tan brutales, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos pensando con el fracking? ¿A qué juegan? ¿A esto? ¿Esto es lo del fracking? ¿Esto es lo que nos iba a traer la seguridad y la dependencia energética? Estos son críticos norteamericanos del propio sistema de fracking en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿nos va a salvar la tecnología? ¿Más tecnología nos va a salvar? Einstein decía
no se puede resolver un problema utilizando la misma lógica que la que lo creó. Bueno, pues la lógica que nos ha llevado a nosotros a la destrucción del planeta es la tecnología. Cuando no había tecnología no destruiríamos el planeta. Posiblemente no tendríamos el mismo confort material, pero no destruiríamos el planeta. Entonces hay que buscar otro modelo social, energético, un modelo vital, un modelo de otro tipo, que no sea... Estos eran los misales antiguos, cuando teníamos fe en otras cosas, y estos son los misales nuevos, que son los de WhatsApp y todas estas cosas. Aquí estaba el ángel de la guarda, dulce compañía, y este señor que está aquí en la roca dice, no te preocupes que la tecnología te salvará. Y este es San Isidro Labrador, pájaro que nunca anida, que se ponía a rezar y los bueyes le araban en el campo, y estos son los de mi pueblo, que se han comprado un tractor de láser, con mira láser, un 2% de inclinación del terreno automático, programan con GPS las coordenadas del terreno, y le deja el terreno aradito y limpio. Claro, esto es la confianza en la tecnolatría. Si pensamos que la tecnología nos va a salvar, estamos equivocados. Acciones posibles y recomendaciones. Muy difícil dar recomendaciones en este mundo. Salgan corriendo del sector servicios, pasen corriendo por el sector industrial, como decía el ángel de Lot a Lot cuando iba a cepillarse Sodoma y Gomorra, y salgan corriendo y no miren para atrás. Bueno, pues salgan corriendo del sector, pasen por el sector industrial y procuren acomodarse lo más rápidamente posible y lo más profundamente posible en el sector de la agricultura y la ganadería, que es lo único que realmente nos está dando de comer y lo que menos destroza el medio. Olvídense de estas construcciones diabólicas como la de Dubái o la de Nueva York, Singapur, Londres, Madrid, etcétera, etcétera, y procuren acercarse a eso. Olvídense de esto, váyanse hacia los ábacos. Esto no da la felicidad, por mucho que parezca que no da. Olvídense de las complejidades legislativas y administrativas. Esto es el Parlamento Europeo. Fíjense qué plaza de toros monumental. Esto es el Parlamento Español, esto es el Parlamento Vasco, y aquí está el ciudadano abajo, tal. No sé, impresionado por el Alzadi y 89.000 leyes en vigor, ¿no? Leyes reales, decretos, disposiciones gubernamentales, etc. Hay que procurar ir a cosas sencillas. Seguramente no sea posible alcanzar una simplicidad como la de los 10 mandamientos, pero habría que buscar un sistema legislativo diferente. Esto es el sistema asambleario, que seguramente es más eficaz y menos complicado que esto y requiere menos energía que todo esto. Entonces, olvídense del interés bancario, porque el interés bancario obliga a crecer eternamente y el crecimiento no puede ser infinito en un mundo que es finito. Esto es una contradicción. Lo siento por la señora Botín, pero esto no se puede seguir dando. No se puede seguir dando, hay que pensar. Y claro, la gente se revoluciona, dice un economista, pero ¿cómo que no se puede crecer? ¿Cómo que no se puede? No se puede crecer más, que no podemos crecer más. Saquen el mapa de los 1.000 millones de turistas y díganme a ver si es posible tener 1.000 millones de turistas. Ha habido un empresario sevillano en una reunión en Sevilla que después de eso me dijo, ¿cómo que no se? Yo no creo que se puedan meter 1.000 millones de turistas, pero podemos tener 58 millones de turistas consumiendo 16 veces más dentro de 100 años. Y le dije, pero bueno, yo ya no puedo decir nada más. Que con 58 millones de turistas multimillonarios España va a manejarse fenomenal y no vamos a tener mayor degradación. Perfecto, adelante. La bolsa de valores, no puede funcionar la bolsa de valores, señores. La bolsa de valores es una aberración en un mundo finito. ¿Por qué? Pues porque hoy te dice, hoy Procter & Gamble va a valer un 8% menos, ha valido un 8% menos. Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ya no producen productos cosméticos o qué? No, es que vale un 8% porque lo han dicho los expertos en la bolsa. Telefónica ha subido un 3%, pero ¿qué han hecho? En un día han hecho 3% más de instalaciones de telecomunicaciones que ayer. No, es que es la especulación. Esto se ha acabado. El dinero tiene que reflejar la realidad física del mundo. Lo siento mucho por los señores de la bolsa, los que viven ahí metiéndose y diciendo, y ahora apuesto por Abengoa, que acaba de salir de la quiebra y ahora voy a forrar cuando suben las acciones. Esto no puede ser, este modelo ha reventado. Desvinculen la creación de empleo, el mantra de la nueva religión. No me toquen el fracking porque vamos a crear mucho empleo. No me toquen el no sé qué porque creamos mucho empleo. No quiten gasolineras porque ofrecen mucho empleo. Yo quiero muchos aeropuertos porque ofrecen mucho empleo. Es mentira, no es cierto. Olvídense del turismo de altos vuelos, vayan a otro modelo de turismo, olvídense de este tipo de tecnologías, vayan a estas cosas que son más naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este turismo es tremendo, 60 millones de turistas, 12 millones en Canarias, 12 millones de turistas en Canarias al año para 2 millones de población, con un flujo de turistas de 200.000 a la semana y un promedio de una estancia promedio semanal de 200.000 de una semana para cada uno de los 200.000 turistas que llegan en avión desde distancias de entre 3.000 y 5.000 kilómetros, agotando todos los recursos de las islas y obligando a las islas a importar recursos naturales de otros sitios y tal, no sé qué, consumiendo una energía brutal y tal, y todo para ponerse una pulserita de esas que en el hotel le dan todo gratis y ponerse ciegos de alcohol, a la sombra, a la sola allí en la piscina y tal, y a la semana volverse otra vez a Noruega.
que eso no es sostenible. Es que hay que volver a la papa arrugada, al mojo picón, al tomate canario y al plátano canario, que es lo que da el sustento, y a las vacas. Pues, lo siento mucho, pero es que lo siento mucho, porque claro, eso se lo digo yo a los canarios y salen, ya se lo he dicho varias veces. Se lo he dicho varias veces y me dicen, oye, ¿tú qué quieres? ¿Quieres aquí machacarnos la vida? Con lo bien que vivimos ahora con el turismo, algunos viven, pero otros no. Y yo ya creo que ya les dejo con el partido y si no tienen alguna pregunta, y si tienen preguntas se las contesto con mucho gusto. Muchas gracias. Bé, si algú té alguna pregunta, abans d'anar a veure el partit o s'ha quedat prou convençut en el tema, no té cap dubte, el que vulgueu. Ho heu entès tot perfectament. Ahora les toca disfrutar, con el Barça. Mis hijos van a sufrir que son del Madrid. En este contexto, bajando la producción y tal, ¿por qué baja el precio del petróleo? ¿Por qué está el precio del petróleo barato ahora? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Quién maneja esto? ¿Quién maneja mi barca? Esa es una pregunta que me han hecho en las últimas 10 conferencias, desde que el petróleo empezó a bajar de forma muy forzada. Es muy difícil dar una explicación racional a por qué baja el petróleo, pero no tiene una relación con la mecánica tradicional de la economía convencional. A mi juicio, no soy un adivino perfecto, pero creo que la bajada del petróleo tiene una motivación fundamentalmente vinculada con la política geoestratégica de Oriente Medio. Oriente Medio, decía Dick Cheney, que fue un secretario importante con el gobierno de Bush, decía que en Oriente Medio está el Big Prize, decía el gran premio de la Lotería Mundial de la Energía. Ya que está el 70% de los recursos de petróleo restantes del planeta están en Oriente Medio y el 90% de la capacidad exportadora en los próximos 5 años. Es decir, ese es el gran premio que hay. Y en ese gran premio hay disputas, hay a veces como en los casinos, dice, pues yo ahora 3 más y te la veo y 5 más, ¿no? Entonces esa disputa es la disputa de Arabia Saudita, que mucha gente dice, es que Arabia Saudita está intentando hundir el fracking de Estados Unidos. A mi juicio Arabia Saudita no puede dar ni una, y es una opinión personal, no puede dar ni un solo paso, nunca ha dado ni un solo paso desde que Truman aterrizó a ver al rey saudí en el año 46, me parece que fue 45 o 46, nunca ha dado un solo paso a Arabia Saudita sin el consentimiento previo de Estados Unidos. No creo que pueda dar un paso previo y que pueda tomar la decisión de intentar hundir el fracking de Estados Unidos. Desde luego le ha hecho daño al fracking de Estados Unidos, le ha puesto a todas las empresas en quiebra. Pero es que el fracking de Estados Unidos hemos visto que son 3 millones o 4 de los 19 millones que consume y de los 10 millones que produce. Es decir, Estados Unidos es casi neutral con el fracking. Con el fracking se ha dado un tiro en el pie, con el petróleo a $30 el barril. Se ha dado un tiro en el pie, pero es que a lo mejor hay que pensar que debajo del pie tenía la cabeza de alguien. Esa es mi duda, es que a lo mejor debajo del pie en el que se ha dado el tiro está la cabeza de alguien. Y la cabeza de alguien pueden ser algunos gobiernos molestos de Oriente Medio que le impiden terminar de meter mano a fondo en los grandes recursos energéticos restantes que quedan del planeta, ahora que vamos todos boca abajo en la disponibilidad de esos recursos escasos. Petróleo siberiano, por ejemplo, también. ¿El petróleo? Siberiano. Sí, Lo que pasa es que es muy caro de extraer. Ese petróleo no es tan caro como el petróleo de esquistos y el petróleo... Pero necesita muchos kilómetros de gasoductos. Sí, y... lo que pasa es que tienen ya bastante... Bueno, hay otro, claro, el petróleo más al fondo, pero Rusia ahora mismo está produciendo cerca de 10 millones, está como al nivel de Arabia Saudita y al nivel de Estados Unidos. Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia están ahora cercanos a los 10 millones de barriles diarios. Entre los tres producen 30 millones de los 90 millones que consumimos ahora. Entonces, claro, pero Rusia es muy inmune, porque Rusia consume 3,5 y produce 10. O sea, Rusia es inmune energéticamente y con gas, no te quiero contar, claro, con gas está exportando gas a toda Europa, le sobra gas por un tubo. La que se daña mucho más es Europa. Y los competidores de Estados Unidos más importantes... Estados Unidos en estos momentos, fíjate, yo he hecho un cálculo, Estados Unidos, si se cerrase el estrecho de Hormuz, por el que pasan 17 millones de barriles diarios, si se cerrase el estrecho de Hormuz, Estados Unidos perdería un 10% del petróleo que consume, solo un 10%. Y un país que consume 19 millones y deja de producir de repente un 10%, si se cierra el estrecho de Hormuz, se coloca en situación de emergencia, de guerra, y realmente puede seguir viviendo perfectamente con un 10% menos del petróleo. O vuelve a presionar el gas del fracking, aunque sea el petróleo del fracking, aunque sea de muy baja calidad y de muy baja tasa de retorno energética, y puede más o menos aguantar la primera pedrada fuerte. Pero Europa depende un 18%. Europa depende un 18% si se corta el estrecho de Hormuz.
China depende un 40% aproximadamente del estrecho de Hormuz. Es decir, China se hunde. Como se cierra el estrecho de Hormuz más de 5 meses, se hunde. Pakistán se hunde. La India se hunde. Japón, un 70%, 70 y tantos % del petróleo que consume pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces se hunde. Entonces, en un mundo de escasez de recursos, la lucha de los grandes consumidores es una lucha a muerte. Y esa lucha a muerte es, si yo hundo a esos consumidores y hundo a los productores que están incrementando su consumo y los meto en la edad de piedra y controlo sus recursos, para mí queda más, de lo poco que va quedando. Entonces, si yo hundo a los demás, estoy ayudando a mantenerme a mí más tiempo en el asunto. Es muy complejo, claro, es una especulación, pero son datos reales. O sea, uno puede comparar, puede ver, el British Petroleum publica todas las estadísticas de todo el petróleo que circula entre unas regiones y otras, todo el petróleo que circula, y se puede ver esa dependencia. Estados Unidos ahora mismo es el menos dependiente. Obviamente Rusia no depende para nada de nadie, ¿no? Por eso se entiende un poco el conflicto de Ucrania, ¿no? Porque es por donde pasan los grandes gaseoductos que llegan hasta Europa. Sí. Y por eso se explica un poco el Castor, claro, el gran almacén. Claro, los que están ayudando a Ucrania no son tanto los europeos, lo han hecho también porque hacen seguidismo de la política de Estados Unidos, pero los principales impulsores de la política ucraniana de hostilidad hacia Rusia y de la creación del conflicto entre Rusia y Ucrania, a mi juicio son los Estados Unidos, que son los más interesados, porque era un corte, aunque los alemanes han buscado una vía que ya existe por el Báltico, que no pasa por Ucrania, y han mandado a hacer gárgaras todo el asunto y tal, una vía por el Báltico, han hecho un gasoducto, y nosotros tenemos otro por el sur. Nosotros tenemos por el sur Argelia, que tiene 2 gasoductos, ahora uno pasa por Marruecos y el estrecho de Gibraltar, y el otro va directo hasta Almería. Y de hecho, Europa está cambiando su política energética, ahora están tan preocupados que lo que quieren es que nosotros por abajo estemos suministrando también arriba. Nosotros tenemos 7 puertos de regasificación, es decir, nos llega el gas licuado en buques tanques, tenemos la 3ª flota del mundo en buques tanques. Y 7 puertos de regasificación. El Reino Unido tiene 2 o 3, Francia tiene 2, o sea, somos los que más tenemos. Aparte de tener 2 gasoductos que vienen por el sur. Aunque Argelia está en el cenit de la producción del gas también y va a empezar a declinar. Pero de momento tenemos más gas. Y lo que está haciendo Francia ahora es abrir las posibilidades, lo que están desesperados es porque conectemos gasoductos con Francia, porque nosotros ahora no tenemos gasoductos con Francia. Y hay proyectos ya para conectar gasoductos con Francia. A cambio de eso han tenido que ceder algo que se venían resistiendo a hacer, que es la conexión eléctrica. Tenemos una conexión eléctrica con Francia pequeñísima, porque los franceses tienen su política eléctrica propia, nuclear fundamentalmente y muy vinculada a la industria de defensa, y entonces nunca han querido tener grandes intercambios y flujos de energía eléctrica desde España al resto de Europa o del resto de Europa hacia España. Incluso se pensaba meter muchas renovables en el sur de España y enviarlas al centro de Europa y tal. Con los franceses no era posible. Y ahora han tenido que tragar, porque ha sido una de las condiciones que se han puesto, y ahora están abriendo 2 grandes vías, que todavía son insuficientes, pero 2 vías de comunicación eléctrica para engancharse con la red europea. Y esas son las geoestrategias de alto nivel. Pedro, por lo que has contado, la conclusión que se puede sacar es que el cambio de modelo es innegociable. O sea, nos guste o no, vamos a hacer un cambio de modelo aunque no queramos. Si no sé, ¿tú qué paisaje dibujas? ¿Qué paisaje dibujas si tardamos en adoptar un cambio de modelo? Antes de empezar hablamos de un cambio de civilización incluso. ¿Puedes hacer un apunte así rápido? Es muy difícil, es muy complejo y muy difícil. Primero, por un lado, no queremos reducir nuestro nivel de consumo. No queremos, porque depende del trabajo de mucha gente se asusta, tiene letras, el banco, ¿cómo voy a pagar? Si yo dejo de trabajar y me voy al campo, ¿qué hago en el campo? No tengo terreno, no tengo dinero para comprar 3 hectáreas de regadío, no puedo hacer... Mucha gente se asusta, claro. Pero la gente no quiere. Yo ahora me siento, veo el Barça-Madrid, me tomo una cervecita y vivo bien, entonces ¿para qué me voy a preocupar y tal? No, a mí que este tío no me cuente batallas. Pero por otro lado está la realidad geológica, o sea, yo cuando agoto algo, voy para abajo y no tengo. Entonces llega un momento en que no tendremos. Y cuando no tengamos nos la vamos a pegar. Y entonces algún día nos despertaremos y nos han cerrado el estrecho de Hormuz. Bueno, pues nosotros dependemos un 17%, un 20% del estrecho de Hormuz y diríamos, todavía podemos traer petróleo de Nigeria y tal, pero es que a lo mejor el que se ha afectado en un 40 o en un 70% dice, eso que va para España lo quiero yo. Y ahí tenemos un conflicto estratégico grave, porque en el momento nosotros tenemos nuestra reserva estratégica de gas y de petróleo, está en el orden de entre 60 y 90 días. Es decir, si faltan el flujo de gas
por alguna razón geoestratégica, militar o de lo que sea, durante más de 60 días, o falta petróleo durante más de 60 días, con el gas ahora estamos produciendo una cantidad de electricidad considerable. Se nos puede caer la red eléctrica por no producir suficiente electricidad. O si tenemos petróleo, no llega el petróleo durante más de 90 días, o entramos en una situación de emergencia militar brutal, o nos podemos quedar, pero vamos, que no llegan los camiones a los supermercados, y los supermercados tienen rotaciones de 48 horas, 24-48 horas. Desde 48 horas nos encontramos las estanterías. Ahora critican a Venezuela, nos encontramos las estanterías vacías en 48 horas. Y eso es lo que puede pasar, y claro, a nadie le gusta eso. Entonces, una de dos, o reaccionamos, cosa que es muy difícil, porque es muy difícil mover la situación. Yo reconozco que es muy difícil. Yo esta charla la doy para contar esto que creo que es cierto, y pido a la gente que no me crea y que compare, que busque los datos. La gente, por favor, ruego que no me creáis, comparar los datos, buscarlos por otro sitio. Este tío me está engañando, comprobarlos, a ver si es verdad o no es verdad. Y si es verdad, pues tendríamos que empezar a pensar seriamente en otras cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando no lleguen más turistas en Canarias? ¿Qué vamos a hacer en Baleares cuando no lleguen turistas? ¿Qué vamos a hacer en Murcia cuando no podamos exportar en Murcia y en Almería agua a Centro Europa, que es desde un desierto? Porque estamos exportando agua desde un desierto. Es decir, traemos el agua del Tajo al Segura, gastando 1 gigavatio de energía aproximadamente del Tajo al Segura, del Segura la derivamos hacia Murcia y Almería, y ahí empezamos a hacer lechugas, tomates, zanahorias, pepinos, tal, no sé qué, y los exportamos a Europa. Cada pepino, cada lechuga son muchísimos litros de agua, que cuesta muchísimo dinero llevar ahí. Entonces es una economía que funciona porque hay petróleo barato, transporte de alta movilidad, autopistas construidas, una red de no sé qué funcionando, tarjetas de crédito que van y que vienen, las cartas de crédito que se intercambian entre grandes multinacionales, y yo voy al mercado de Hannover y coloco 5 grandes contenedores de fruta y los vendo inmediatamente y se colocan al día siguiente. El día que todo eso falle, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer estos campos que he visto que son monocultivos de naranjos? Cuando hace 50 años seguro que las huertas eran mucho más diversas. ¿Por qué hemos hecho monocultivos de naranjos? ¿Por qué hacemos monocultivos de naranjos con riego por goteo? Que en cuanto que deje de llegar el agua con bombas y con fertirrigación, y no metamos el NPK, el nitrógeno, el potasio y el fósforo líquido junto con el agua para fertilizar los naranjos, al año siguiente se han secado, porque tienen las raíces mínimas que les permite la comodidad del riego que les cae en la punta de la raíz, y no se desarrollan. Y además los hemos plantado uno pegado al otro porque nos interesa el alto rendimiento para comercializar. No nos interesa la ecología de mantener una zona estable y sostenible, y etcétera, etcétera. Nos interesa exportar 10.000 toneladas, para que luego, además, he visto montones de naranjas en el suelo, porque en Madrid se estaban vendiendo el sábado, y yo las he comprado a 1 euro los 2 kilos.